Imaginen este escenario por un segundo. Alguien se conecta a su computadora un martes por la mañana, como siempre. Ajá, la rutina normal. Exacto. Su salario sigue llegando puntualmente a fin de mes, su nombre sigue en el directorio de la empresa. Pero hace semanas que no recibe una invitación a una reunión clave. Uy, esa es la primera señal. Sí, y luego los correos electrónicos. Obtienen respuestas monosilábicas o, lo que es peor, se quedan en el temido visto. Claro, el silencio total. Nadie ha emitido una carta de despido, no hay recursos humanos de por medio. Pero en la práctica, esa persona ha sido convertida en un fantasma corporativo. Es una situación que puede volver loco a cualquiera, de verdad. Totalmente. Y con ese escenario queremos dar una muy cálida bienvenida a toda nuestra audiencia a Mente y Aprendizaje. En nuestra inmersión profunda de hoy vamos a analizar una de las dinámicas laborales más corrosivas y, paradójicamente, más invisibles de la actualidad. Estamos hablando del despido silencioso, ¿verdad? Así es, o el quiet firing, como le dicen en inglés. Y para desentrañar la mecánica de todo este fenómeno, nos vamos a basar en un material fundamental. Que además es un texto imperdible. Exacto. Es un artículo sumamente revelador, escrito por Jesús Peña Vázquez, quien es un respetado educador, psicólogo e investigador dominicano. Es un texto que, de verdad, pone bajo el microscopio las verdaderas intenciones detrás de la inacción gerencial. Y es un tema de una relevancia crítica para cualquier persona que forme parte de una estructura organizacional hoy en día. Porque, creo que es esencial establecerlo desde el principio, el texto de Peña Vázquez nos deja clarísimo que no estamos hablando del despido tradicional. Claro, no es la típica escena de película. Exacto, no es esa escena dramática con la caja de cartón en las manos y el guardia de seguridad escoltándote a la salida. No, para nada. Se trata de una estrategia de omisión corporativa deliberada. Una omisión que destruye por dentro, ¿no? Totalmente. Es algo que, de manera muy sutil pero constante, va desmantelando la autoestima y la posición de un profesional dentro de su entorno. Bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos por la anatomía de esta práctica. Porque la definición conceptual es una cosa, pero la ejecución diaria es donde realmente reside el problema. Así es. En el día a día es donde se siente el peso de esto. El artículo detalla tácticas muy específicas. Entonces, ¿cómo se ve exactamente este vacío intencional cuando alguien intenta desarrollar su carrera y, se topa con este muro de silencio? Pues mira, la mecánica opera básicamente mediante la sustracción de elementos vitales para el trabajo. El autor señala que comienza aislando al individuo. ¿Aislando en qué sentido? Primero, se le excluye de los proyectos que tienen visibilidad o un impacto real en la compañía. Te dejan al margen de lo que realmente importa. Te mandan a la banca. Exactamente. Y luego cortan de tajo la retroalimentación. Un profesional necesita saber si su desempeño es adecuado, pero aquí se encuentra con un mutismo total. O sea, ni críticas constructivas ni elogios. Nada. Nada de nada. Además, se le bloquean sistemáticamente las oportunidades de desarrollo, ya sabes, capacitaciones, ascensos. Todo eso desaparece. Wow, eso suena desesperante. Y quizá la táctica más desgastante de todas, se le empiezan a asignar tareas completamente vacías. ¿Tareas vacías? ¿Cómo qué? Labores repetitivas, irrelevantes, cosas que no requieren ninguna habilidad analítica y que claramente no aportan ningún valor estratégico a la organización. Es como obligar a un arquitecto con años de experiencia a pasar sus días sacando fotocopias. Tal cual. Es una forma de anular tus capacidades. Ahora, leyendo el análisis, veo que el artículo de Peña Vázquez se apoya en los investigadores Anthony Seiklotz y Mark Cebolino, y ellos plantean una conexión muy directa entre esta práctica y el ecosistema de comunicación de la empresa. Sí, ese es un punto crucial en la investigación. Un síntoma de entornos donde la comunicación es estructuralmente deficiente. Los líderes evitan el conflicto a toda costa. Lo fascinante aquí es cómo la omisión se convierte en una herramienta activa de desplazamiento. O sea, la nada misma se vuelve un arma. Es un concepto súper fuerte. Lo es. Según el marco de investigación que cita el texto, en estos entornos deficientes, los líderes utilizan la inacción como su principal táctica. Evitan el conflicto directo siempre. Prefieren mirar para otro lado. Exacto. Y no hacer nada, en este contexto gerencial, es en realidad hacer muchísimo daño. La empresa no está despidiendo formalmente al trabajador, claro que no. Pero le están haciendo la vida imposible.
Así es, están diseñando y permitiendo un entorno tan asfixiante y hostil a nivel profesional que la permanencia del individuo se vuelve absolutamente insostenible. Es una táctica de desgaste. Es una acción deliberada que se disfraza, muy convenientemente, de inacción. ¿Sabes? La mejor analogía que se me ocurre para ilustrar esta mecánica es el fenómeno del ghosting, Uy, sí, el ghosting encaja perfecto aquí. pero trasladado al mundo corporativo, claro. En las dinámicas sociales, o sea, de citas, el ghosting ocurre cuando alguien desaparece y corta toda comunicación sin dar una sola explicación. Te dejan en el aire por completo. Exacto, con la esperanza de que la otra persona simplemente capte la indirecta, asuma el rechazo y se aleje por su cuenta. Aquí vemos el mismo patrón exacto. Es idéntico. La empresa deja en visto la carrera del empleado. Lo ignoran sistemáticamente esperando que el nivel de frustración llegue a un punto de quiebre. Y que terminen renunciando ellos mismos. Exactamente. Empujándolos a renunciar. De esta manera, la organización o el gerente evitan la enorme incomodidad de una conversación frontal. Y también, por supuesto, eluden el proceso administrativo o legal de un despido formal. Se lavan las manos. Totalmente. Es una evasión en toda regla. Esa analogía captura perfectamente la asimetría de poder y la evasión de responsabilidad que denuncia el artículo, ¿no? Y si esa es la táctica externa, la siguiente dimensión lógica a explorar es la interna. O sea, lo que pasa por la cabeza de la persona. Precisamente. El texto de Jesús Peña Vázquez profundiza de manera muy aguda en lo que sucede dentro de la mente de quien sufre esta exclusión sistemática. Y eso es clave, porque si la táctica es ignorar, tenemos que entender por qué eso es tan destructivo a nivel psicológico. Es un desgaste invisible pero brutal. Porque, a ver, si alguien simplemente recibe un cheque por no hacer nada, la pregunta obvia es, ¿qué daño real está sufriendo el cerebro al enfrentarse a esta situación día tras día? Para explicar ese desgaste mental, el artículo introduce un pilar de la psicología organizacional, el contrato psicológico. El contrato psicológico. Cuéntanos más de eso. Es un concepto desarrollado por la investigadora Denise Rousseau allá por 1995. Rousseau postula que cuando un profesional se une a una organización, no solo firma un documento legal detallando un salario y un horario. No es solo el papel de recursos humanos. No, para nada. Se establece simultáneamente un contrato psicológico que está compuesto por creencias y expectativas implícitas mutuas. O sea, son esas promesas no verbalizadas. La expectativa de que si uno da su mejor esfuerzo, recibirá reconocimiento, trato equitativo y pues oportunidades para avanzar. Así es. Es básicamente una arquitectura de confianza. Y lo que hace el despido silencioso, según este análisis psicológico del texto, es erosionar este contrato gradualmente desde sus cimientos. Lo va pudriendo por dentro. Exacto. A diferencia de un despido formal, que es una ruptura contractual clara e inmediata, el despido silencioso es un goteo corrosivo. Es la gota que horada la piedra. Tal cual. El cerebro de la persona afectada comienza a registrar una disonancia cognitiva profunda. Percibe que la organización está fallando en su parte del trato implícito. Pero como nadie le dice nada de frente, Esa es la trampa. Al no haber una agresión abierta o directa, el individuo a menudo internaliza la culpa. Se pasa los días preguntándose constantemente qué hizo mal. pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo, o al menos plantear la duda pragmática que seguramente cruza por la mente de muchos de quienes nos escuchan. A ver, adelante. Entonces, ¿qué significa todo esto para la motivación intrínseca? Si analizamos fríamente la situación, al empleado le siguen depositando su salario completo, ¿verdad? Sí, el dinero sigue llegando. Mantiene sus beneficios y aparentemente se le ha liberado de responsabilidades estresantes. Habrá quienes argumenten que eso suena al trabajo ideal. El sueño de algunos, ¿no? Claro, como una especie de vacaciones pagadas de forma indefinida. Entonces, ¿por qué el texto de Peña Vázquez argumenta que esta situación resulta ser una tortura psicológica y no pues un premio de lotería corporativo? Esa es una paradoja excelente. Y la respuesta radica en los mecanismos evolutivos y neurológicos que nos definen como especie. No somos solo calculadoras financieras. O sea, va más allá del dinero. Mucho más allá. El texto nos recuerda que el ser humano no opera únicamente en base a transacciones económicas. Existe una necesidad profunda e inherente de propósito, de utilidad y de pertenencia al grupo. Somos seres sociales, necesitamos la tribu. Exacto.
A nivel evolutivo, ser excluido de la tribu equivalía a una amenaza de muerte, literalmente, porque un individuo aislado en la naturaleza no sobrevive. ¡Wow! Visto así tiene todo el sentido. Entonces, cuando a un profesional se le quita el propósito y se le aísla de la tribu corporativa, el cerebro registra esa falta de integración como una amenaza existencial grave. O sea, el sistema nervioso reacciona como si estuviera en peligro real, a pesar de que el depósito bancario siga llegando todos los meses. Correcto. Ese aislamiento dispara los niveles de cortisol, generando un estrés crónico tremendo. De vacaciones pagadas no tiene nada, entonces. Nada. La persona no está en la playa, está atrapada en una celda de aislamiento sin saber el motivo de su encierro. Y esta pérdida total de control, sumada a la incertidumbre constante, generan una ansiedad severa. Es un desgaste emocional profundo. Sí, el individuo pierde la agencia sobre su propio futuro. Y eso deteriora rápidamente no solo su motivación intrínseca, sino su bienestar integral y su salud mental. Es una anulación completa de la dignidad profesional, la verdad. Ahora, si el costo humano y psicológico es tan devastador, la pregunta que surge naturalmente es ¿por qué? ¿Por qué alguien haría esto? Exacto. Siguiendo la línea del artículo, ¿por qué cualquier gerente racional decidiría implementar esta táctica? La lógica dictaría que es mejor finalizar la relación laboral limpiamente, tener la charla. Pues esto nos lleva directamente a la evaluación que hace el autor sobre el liderazgo. Y en este punto, el análisis de Peña Vázquez adopta una postura bastante crítica hacia la gestión empresarial. ¿Se mete con los jefes? Y con razón. Para estructurar este argumento, el artículo se apoya en la obra clásica de Daniel Goleman de 1998 sobre la inteligencia emocional. Ah, un clásico indispensable. Así es. Goleman establece que el núcleo de un liderazgo efectivo no es solo el coeficiente intelectual o, ya sabes, la visión estratégica de negocios. Eso es solo una parte. Exacto. Requiere, de manera innegociable, la capacidad de gestionar las relaciones y los conflictos de forma abierta, empática y respetuosa. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque, basándose en Goleman, el texto de Peña Vázquez no califica al despido silencioso simplemente como una estrategia equivocada o, digamos, un error de cálculo gerencial. No es un simple error, ¿no? El autor lo define directamente como un síntoma de cobardía gerencial. Es la falta de valor detrás del escritorio. Esa es la frase clave, cobardía. El planteamiento del autor es que esta práctica evidencia un vacío monumental de inteligencia emocional en las posiciones de poder. Líderes que no saben liderar personas. Tal cual. Señala que los líderes que recurren al despido silencioso lo hacen porque carecen de la madurez y la capacidad emocional necesarias para sostener las conversaciones difíciles. Conversaciones que son parte fundamental de la gestión de personal. Por supuesto. Pero prefieren utilizar mecanismos pasivos y desgastantes antes que enfrentar la tremenda incomodidad inherente a decirle a alguien, a la cara, que su perfil ya no encaja con la visión de la empresa. Pero detengámonos ahí un momento, porque creo que es importante cuestionar si es puramente cobardía individual del jefe de turno. A ver, ¿hacia dónde vas con eso? Alguien podría argumentar que el entorno corporativo moderno está lleno de restricciones sistémicas. O sea, hay departamentos legales aterrorizados por demandas de despido injustificado. Ah, claro, el miedo a las demandas. Y en muchos países de nuestra región existen leyes laborales sumamente rígidas. No es posible que un gerente recurra al despido silencioso porque siente que el sistema corporativo le tiene las manos atadas. Es un argumento muy común en las empresas. Claro, sienten que esta es la única vía legal, aunque sea moralmente muy dudosa, para forzar una salida. ¿Aborda el autor esta tensión entre el individuo y el sistema burocrático? Esto plantea una pregunta importante. Y mira, el artículo no ignora ese contexto. Sabe que las leyes están ahí, pero es muy firme en su postura ética. No les da un pase libre por culpa del departamento legal. Para nada. Según el análisis de Peña Vázquez, ninguna restricción legal o miedo administrativo justifica la destrucción deliberada del bienestar psicológico de un individuo. Es que el costo humano es demasiado alto. Exactamente. El autor argumenta que trasladar toda la carga emocional y la responsabilidad de la desvinculación a los hombros del trabajador solo para evitar fricciones legales o proteger la imagen de la empresa Es sumamente injusto. es una vulneración directa a la ética profesional.
Es una decisión que sacrifica los principios de respeto, equidad y dignidad humana en el altar de la conveniencia administrativa. Básicamente es barrer el problema debajo de la alfombra del empleado. Sí, y para el autor, las organizaciones tienen un deber moral de gestionar todo el ciclo de vida del empleado, incluyendo su salida, con total honestidad. Es una forma de mantener las manos limpias en el papel para la empresa, pero a costa de la salud mental ajena. Sin embargo, llevemos esto al terreno puramente pragmático. Hablemos de números. Exacto. Si evaluamos la situación desde la óptica de un departamento de finanzas o de recursos humanos, alguien podría sacar la calculadora y decir, bueno, es una práctica cuestionable éticamente. Pero nos ahorra dinero, ¿no? Esa es la falacia. Exacto. Dirían, si logramos que el empleado renuncie, nos ahorramos el costo de la liquidación o la indemnización por despido y de paso evitamos el trauma de despedir a alguien frente a todo el equipo. Claro, parece un ahorro a corto plazo estupendo. Pero cuando el texto analiza las implicaciones a gran escala, los datos cuentan una historia radicalmente opuesta a ese supuesto ahorro. Completamente opuesta. El intento de racionalizar esto económicamente es un error de cálculo masivo, monumental. Y el artículo lo desmonta a través de lo que define como el efecto contagio. El efecto contagio. Suena a que esto se esparce rápido. Se esparce como pólvora. La premisa es simple. El despido silencioso nunca, pero nunca ocurre en un vacío clínico. Los seres humanos son animales sociales hipersensibles a las dinámicas de su entorno. Todos en la oficina se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? Absolutamente. Cuando un equipo observa que uno de sus miembros está siendo marginado, excluido y silenciado por la gerencia, el clima organizacional entero comienza a contaminarse de inmediato. O sea, la analogía aquí sería como intentar solucionar un problema de humedad estructural en una pared simplemente dándole una mano de pintura por encima. ¡Qué buena analogía! Es exactamente eso. La gerencia cree que, al ignorar al empleado problemático o no deseado, ha contenido el problema. Pero en realidad, la podredumbre de la desconfianza, el resentimiento y el miedo ya se está filtrando silenciosamente hacia el resto del equipo. Es inevitable. Los compañeros ven el trato y empiezan a preguntarse si ellos serán los próximos. Y cuando la inseguridad se instala, la confianza en el liderazgo se desploma por completo. Y sin confianza, no hay equipo que funcione. Exhaustivo reporte global de Gallup del año 2023 sobre el estado del lugar de trabajo. Datos pesados. Sí, muy pesados. Las consecuencias económicas de esta pérdida de confianza son desastrosas. El reporte de Gallup mide el costo del bajo compromiso laboral en trillones de dólares a nivel mundial. Y el despido silencioso es un catalizador perfecto para este descompromiso. Y las métricas de ese desgaste son fascinantes y, a la vez aterradoras para cualquier empresa que preste atención. Son de terror para cualquier gerente de operaciones. Porque no se trata solo de la pérdida de productividad del individuo que está siendo despedido silenciosamente, sino de la tremenda caída en el rendimiento de los testigos de esa injusticia. Claro, el equipo entero baja la guardia. Cuando un equipo entra en modo de supervivencia por miedo a la gerencia, la innovación se apaga, la colaboración desaparece y, las personas comienzan a buscar la salida por su cuenta. Si conectamos esto con el panorama general, los costos ocultos que detalla el artículo superan con creces cualquier indemnización que la empresa intentaba ahorrarse inicialmente. Ah, claro. La rotación de personal es carísima. ¡Carísima! Al impulsar la rotación laboral, la organización pierde conocimiento institucional invaluable. Además, se enfrentan a los inmensos costos de reclutamiento, procesos de contratación largos. Y la capacitación del nuevo empleado que toma meses. Exacto. Toda esa curva de aprendizaje necesaria para llevar a un nuevo empleado al mismo nivel de eficiencia. Todo ese dinero y tiempo se esfuma debido a una simple estrategia inicial de evasión. Es la paradoja final de esta práctica, ¿no crees? Totalmente irónico. Una táctica implementada para evitar el conflicto y supuestamente ahorrar recursos, termina siendo un agujero negro financiero. Un agujero que destruye el capital humano y la cultura corporativa entera. Todo por no querer hablar de frente. Al intentar ahorrarse una sola conversación difícil, la gerencia condena a la empresa a un ciclo perpetuo de toxicidad y baja productividad. Es increíble. Por ello, la conclusión del texto de Jesús Peña Vázquez es contundente.
y llama a una reestructuración profunda de las prioridades organizacionales en todo nivel. Un cambio de paradigma necesario. Totalmente. El autor sostiene que humanizar las relaciones de trabajo, invertir en inteligencia emocional para el liderazgo y establecer culturas basadas en la transparencia ya no pueden ser vistos como ideales románticos. O lujos de empresas de tecnología de vanguardia, ¿no? Exacto. Es un requerimiento absoluto para la sostenibilidad operativa de cualquier negocio moderno. Totalmente de acuerdo. Solemos enfocarnos muchísimo en el contrato legal, en las métricas de rendimiento y los KPIs, pero este análisis de Jesús Peña Vázquez nos obliga a reconocer que el contrato psicológico es igual de importante. Yo diría que hasta más importante en el día a día. Sí, si no más. Para mantener una organización verdaderamente saludable, se requiere valentía gerencial para gestionar el conflicto abiertamente. Valentía y empatía van de la mano. Y se requiere un compromiso real para no tratar a las personas como piezas prescindibles en un tablero corporativo, que es algo que vemos demasiado a menudo. Lamentablemente es una epidemia silenciosa. Y bueno, llegando al final de este profundo análisis, cabe plantear una última reflexión sobre hacia dónde se dirige todo esto, con el aumento exponencial del trabajo remoto. El trabajo remoto añade otra capa de complejidad tremenda a esto. Porque en la economía digital, donde un profesional es muchas veces solo un avatar en una pantalla, y donde el ghosting corporativo requiere apenas un par de clics o simplemente no responder un mensaje en Slack. Es mucho más fácil ignorar a alguien que no tienes enfrente. La pregunta queda abierta, ¿no? ¿Se está convirtiendo el despido silencioso en una característica estructural e inherente de la economía de Internet? ¿Mucho más allá de las simples deficiencias individuales de un gerente? Es un panorama complejo que sin duda vale la pena seguir analizando a medida que evoluciona la naturaleza misma de nuestras herramientas de trabajo. Definitivamente. Y para todos los que nos escuchan hoy, queremos dejarles esta pregunta para que reflexionen. Al observar las dinámicas de sus propios espacios de trabajo, ¿han notado alguna vez las señales sutiles del despido silencioso a su alrededor? Es una buena pregunta para analizar el propio entorno. O quizás, sin darse cuenta, su organización fomenta prácticas que rompen ese contrato psicológico del que hablamos hoy. Piénsenlo la próxima vez que abran su correo. Analizar estas tácticas es el primer paso para desarmarlas. Y de verdad ha sido un recorrido verdaderamente revelador a través de las evidencias y las implicaciones de este fenómeno. Así es. Y para quienes buscan seguir profundizando en cómo estas dinámicas moldean nuestra realidad, los invitamos efusivamente a suscribirse al canal de YouTube de Mente y Aprendizaje. Es un espacio lleno de contenido valiosísimo. Por favor, asegúrense de hacer clic en la campanita de notificaciones. Es la mejor manera de no perderse ninguna de las valiosas reflexiones e investigaciones hechas por Jesús Peña, quien constantemente nos desafía a mirar más allá de la superficie en temas de educación, psicología y comportamiento organizacional. Y no olviden que hay muchos más recursos disponibles. Sí, también queremos recordar y motivar a toda la audiencia a que visite la página web oficial www.menteyaprendizaje.edu.do, un repositorio fantástico de información. Todo ahí está diseñado para entender estos retos corporativos y personales. Y por supuesto, para quienes prefieren el formato de audio mientras se desplazan, manejan o trabajan, los invitamos a buscarnos y seguirnos en Spotify, bajo el nombre de Mente y Aprendizaje. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Nos despedimos con enorme gratitud por habernos acompañado en esta inmersión profunda. Ha sido un placer desempacar esta investigación con todos ustedes. Hasta la próxima edición. Y recuerden que en las dinámicas humanas, lo que se calla suele tener un impacto mucho mayor que lo que se dice.